La puerta se cerró con tanta fuerza que mi juego de tazas de porcelana tembló en la vitrina. Ese sonido aún retumba en mi mente todos los días. Fue el sonido de mi dignidad siendo arrancada, como cuando se tira de una alfombra bajo los pies de alguien. Fue el sonido que marcó mi nuevo comienzo a los 67 años. Me llamo Carmela Jiménez, profesora jubilada de matemáticas, viuda hace 12 años y propietaria, sí, propietaria, de esta casa en Miraflores, donde he vivido por 34 años. Donde planté cada flor del jardín, donde guardé cada recuerdo en los portarretratos, donde lloré la partida de mi Antonio, donde crié a mi hijo Javier, donde aquella noche del 15 de marzo, en mi propio cumpleaños, me vi expulsada. La decisión de transformar mi propia casa en un negocio no surgió como inspiración, vino como supervivencia, como una rama a la que me aferré cuando la inundación del abuso familiar amenazaba con ahogarme. ¿Y este cristal de amatista en mi escritorio? Fue mi primer regalo de cliente. Hoy es mi amuleto, mi recordatorio de que la dignidad tiene precio, y que finalmente aprendí a cobrarlo. Todo empezó aquel cumpleaños. Había preparado una cena especial para nosotros 4. Yo, Javier, mi nuera Elena y mi nieto Pablo de 15 años. Había hecho bacalao a lo Gómez de Sá, receta de mi madre, con ese toque de aceitunas negras que Javier siempre adoró. Hasta el pastel había encargado a la mejor pastelera del barrio, de chocolate con dulce de leche, su favorito desde niño. Llegarán a las 7, pensé, arreglando las flores del centro de mesa, tulipanes amarillos que me había comprado a mí misma. Pequeños regalos que me daba desde que Antonio partió. El interfono sonó a las 6:42. «Ya subimos, mamá». La voz de Javier sonaba extrañamente tensa. Pensé que sería la ansiedad por el regalo que traería, o quizás alguna sorpresa para mi cumpleaños. Nunca podría imaginar la verdadera sorpresa que me esperaba. Cuando la puerta del ascensor se abrió en mi piso, no eran 3 personas, eran 9. Javier, Elena y Pablo, acompañados de los padres de Elena, de su hermana con el marido y 2 hijos adolescentes, todos cargando maletas. Grandes maletas. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», exclamó Javier, entrando al apartamento sin ceremonia mientras los demás lo seguían. «Te trajimos una sorpresa». Quedé paralizada en la puerta, observando aquella invasión ordenada. 9 personas, con maletas, en mi apartamento de 3 habitaciones. ¿Qué está pasando, hijo?», conseguí finalmente preguntar. Javier sonrió, de esa manera que siempre usaba cuando niño y quería convencerme de algo. «Pues, mamá, los padres de Elena están con la casa en reforma. Van a rehacer toda la parte eléctrica. ¿Recuerdas que te comenté? Y su hermana Isabel se está mudando de Sevilla para acá, pero el apartamento que compraron solo estará listo en 2 meses. Entonces pensé, ¿por qué no quedarnos todos juntos? ¿Todos juntos? ¿Aquí? ¿Por cuánto tiempo?» Mi voz salió más fina de lo normal. Máximo 2 meses, mamá. Siempre dices que esta casa es demasiado grande para ti sola, ¿no? Ahora estará llena de vida. Los otros invitados ya se esparcían por el apartamento, abriendo puertas, inspeccionando habitaciones, decidiendo dónde colocarían sus cosas. Mi opinión no había sido solicitada. Mi permiso no había sido pedido. «Javier, ¿podemos hablar un momento?», llamé, intentando mantener la compostura. «¿En privado?». Fuimos hasta mi habitación, el único lugar aún no invadido. «Hijo, deberías haberme consultado antes. ¿Cómo vamos a acomodar a 9 personas aquí? ¿Y por 2 meses? Mamá, son solo 2 meses. La familia es para estos momentos, ¿no? Tú siempre dijiste eso. Ya nos las arreglaremos. Lo importante es estar juntos, apoyándonos». Pero no estaba preparada para... «Mira», me interrumpió, y su voz cambió a un tono que nunca había usado conmigo antes. «Ya está todo arreglado. No hay vuelta atrás ahora. Vamos a cenar y celebrar tu cumpleaños, ¿vale? Mañana organizamos todo mejor». En aquel momento, tragué mi indignación junto con las lágrimas que amenazaban con caer. Era mi cumpleaños. No quería una escena. No quería parecer la vieja gruñona que no quería ayudar a la familia. La cena que preparé para 4 sirvió como aperitivo para 9. El pastel que encargué fue cortado en porciones tan finas que apenas se podía sentir el sabor. Las conversaciones en la mesa eran sobre cómo reorganizarían mi casa,
¿Quién dormiría dónde? ¿Cómo usarían mi cocina? Mi casa, como si ya no fuera más mía. En las semanas siguientes, lo que debía ser una adaptación temporal se transformó en una toma de poder. Mi habitación pasó a ser el único espacio donde aún tenía algo de privacidad. Mi cocina se volvió territorio de mi nuera y su madre, que criticaban mis condimentos, mi organización, mis utensilios anticuados. Mi sala se transformó en dormitorio, con colchones y ropas esparcidas. Mi despacho, donde guardaba recuerdos de Antonio y preparaba mis clases voluntarias para niños necesitados, se convirtió en la habitación de Isabel y su marido. Fue cuando decidí tomar una microdecisión, algo pequeño que lo cambiaría todo. Comencé a registrar. La profesora de matemáticas en mí necesitaba números, datos concretos. Creé una hoja de cálculo. Contabilicé el aumento en las facturas de agua, luz, gas, supermercado. Documenté los artículos rotos o desaparecidos. Fotografié cada habitación antes y después. El conflicto explotó 47 días después de la llegada, cuando sugerí que dividiéramos las cuentas. ¿Cómo así, mamá? ¿Estás cobrando a la familia por quedarse en tu propia casa?, preguntó Javier, incrédulo. No estoy cobrando, hijo. Estoy sugiriendo que dividamos los gastos, que aumentaron considerablemente. Eso es ridículo. Esta casa es tanto mía como tuya. Será mi herencia un día, ¿no? En realidad, si lo pensamos bien, ya es parcialmente mía por derecho. Y entonces vino la frase, gritada en medio de la sala frente a todos. Mamá, tu casa ahora es nuestra. Acéptalo. Cuando protesté, cuando intenté explicar que la casa era mía, que aún estaba viva, que aún tenía derechos, la situación empeoró. ¿No ves que te estamos haciendo un favor quedándonos aquí contigo? ¿Una señora de tu edad viviendo sola? ¿Y si te caes, si necesitas ayuda? Deberías agradecer la compañía. Aquella noche, mi cumpleaños de 67 años, sí, ni siquiera se acordaron. Javier tomó mis llaves y dijo que necesitaba enfriar la cabeza. Sugirió que pasara unos días en casa de mi amiga Pilar, hasta aceptar la nueva situación. Salí con una maleta pequeña y mi bolso, donde guardaba documentos importantes. En el ascensor, sola, dejé que las lágrimas finalmente cayeran. No de tristeza, sino de una rabia fría y calculadora que nunca había sentido antes. Una rabia que se transformaría en negocio. La casa de Pilar, mi amiga de 40 años, se convirtió en mi refugio temporal. Profesora jubilada como yo, viuda como yo, pero con una diferencia crucial. Tenía 5 hijos que la respetaban, que pedían permiso antes de entrar en su casa, que pagaban por su propia comida cuando se quedaban más de 2 días. Carmela, lo que tu hijo hizo es apropiación indebida, dijo ella a la mañana siguiente, sirviendo un café fuerte mientras yo secaba mis lágrimas. No es solo falta de educación o irrespeto, es ilegal. ¿Apropiación indebida? Pilar, es mi hijo. ¿Y qué? La ley no cambia porque sea tu hijo. No puedes simplemente tomar tu casa y expulsarte. Eso tiene nombre, tiene artículo en el Código Penal. No quería creer que había llegado a ese punto, que necesitaría pensar en términos jurídicos para lidiar con mi propia familia. Pero Pilar insistió y concertó un almuerzo con su sobrina Marta, abogada especializada en derecho familiar y sucesorio. El restaurante elegido era discreto, de esos con mesitas separadas por biombos que garantizan privacidad. Marta llegó puntualmente, con un blazer azul marino impecable y una carpeta de cuero. A los 38 años, tenía los ojos astutos de quien ya había visto muchos casos como el mío. «Doña Carmela, antes que nada, lamento lo que está pasando», dijo ella tras los saludos. «Desafortunadamente, veo situaciones así con frecuencia creciente. No está sola». Durante 2 horas, Marta me escuchó con atención clínica, haciendo anotaciones ocasionales, pidiendo detalles. Cuando terminé mi relato, abrió la carpeta y sacó un código civil. Lo que su hijo hizo configura despojo posesorio, previsto en el artículo 1210 del Código Civil. En términos simples, es cuando alguien toma posesión de un bien que pertenece legalmente a otra persona. Usted tiene todos los derechos de recuperar su propiedad.
De hecho, el artículo es bien claro al decir que el poseedor tiene derecho a ser mantenido en la posesión en caso de perturbación, restituido en el de despojo y asegurado de violencia inminente si tuviera justo temor de ser molestado. Ella citaba el código con la familiaridad de quien recita una receta favorita. Continuó. Además, está la cuestión del abuso de confianza, agravado por ser usted una persona mayor, lo que puede encuadrar la situación también en el Estatuto del Mayor, Ley 10.741/2003, específicamente en el artículo 102, que tipifica la apropiación indebida de bienes, rentas, pensión o cualquier otro rendimiento del mayor. Aquellas palabras técnicas, frías, jurídicas, caían como piedras en mi regazo. Cada artículo, cada inciso era un recordatorio doloroso de que mi situación había sobrepasado el campo de las relaciones familiares para entrar en el territorio de la ley, de la violación de derechos, del crimen. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté, con la voz entrecortada. Jurídicamente, podemos entrar con una acción de reintegración de posesión inmediatamente. Con su título de propiedad y otros documentos, es un caso simple. En cuestión de semanas, tal vez un mes, usted estaría de vuelta en su casa, con orden judicial para que ellos salgan. Un mes para recuperar lo que era mío por derecho. Un mes para oficializar la ruptura con mi único hijo. Pero hesité. No quería llegar a ese punto. No quería que las cosas terminaran en un tribunal. Marta suspiró, como si ya hubiera oído esto 1000 veces. Doña Carmela, entiendo perfectamente. Muchos de mis clientes mayores sienten lo mismo. Quieren recuperar sus derechos, pero no quieren perjudicar a quien los perjudicó. Es comprensible. Existe otro enfoque, menos confrontacional, pero igualmente eficaz. Ella cerró el código y me miró directamente a los ojos. ¿Y si transformara su problema en un negocio? ¿Un negocio? ¿Cómo así? Si su hijo y su familia quieren tanto vivir en su casa, ¿por qué no cobrarles por ello? Oficialmente, profesionalmente, con reglas claras y tarifas establecidas. Transforme su casa en un hospedaje familiar, con registro fiscal, contrato y todo lo demás. La idea parecía absurda a primera vista. ¿Transformar mi casa en un hospedaje? ¿Cobrar a mi propia familia? Pero cuanto más explicaba Marta, más sentido tenía. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de respeto, de límites, de recuperar el control sobre lo que era mío. Puede constituir una microempresa como autónoma, en la categoría de hospedaje de turistas en residencia propia. El proceso es relativamente simple. Después, establece reglas claras, precios, horarios, uso de áreas comunes, todo documentado. Cuando su hijo y la familia vuelvan, presénteles su nueva política. Si se niegan a pagar, tendrán que irse, así de simple. No podrán alegar que están siendo expulsados de la casa familiar, porque oficialmente será un establecimiento comercial. La matemática empezó a tener sentido en mi cabeza. Los cálculos, las posibilidades, los números alineándose, como siempre lo hicieron cuando enseñaba ecuaciones a mis alumnos. Percibí que había una elegancia en aquella solución, una justicia poética. ¿Y esto es legal? ¿Transformar mi residencia en un hospedaje así, de una hora para otra? Completamente legal, respondió Marta, sonriendo por primera vez. De hecho, es lo que muchos propietarios hacen con plataformas como Airbnb y similares. La diferencia es que usted no anunciará al público general, a menos que quiera. Será inicialmente solo una formalización jurídica de su situación actual, donde personas están usando su propiedad sin contrapartida. En aquel momento, algo cambió dentro de mí. La profesora de matemáticas jubilada, viuda, madre dedicada, se transformó en emprendedora, en mujer de negocios, en alguien que finalmente pondría precio a su propio respeto. ¿Y cuánto cobraría? ¿Cómo sabría el valor justo?, pregunté, ya completamente interesada. Investigue tarifas en su región para hospedajes similares. Considere sus costos reales, facturas, mantenimiento, alimentación si está incluida, limpieza, lavandería. Añada un margen de beneficio razonable. Es un negocio, doña Carmela. Debe ser tratado como tal. Y como propietaria, tiene derecho a privacidad y confort en su propio establecimiento. Puede reservar áreas exclusivas para usted, establecer horarios de silencio, normas de convivencia, todo oficializado en contrato.
Aquello sonaba como un sueño burocrático, con certeza, pero un sueño de libertad, de empoderamiento. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la determinación en mi voz. Marta sonrió nuevamente, más ampliamente esta vez. ¿Podemos iniciar la documentación mañana mismo? ¿Ya tiene todos los documentos necesarios? Sí, los tenía. En la pequeña maleta que traje, guardé no solo algunas ropas, sino todos los documentos importantes: DNI, NIE, comprobante de residencia, escritura de la casa, como si, inconscientemente, ya supiera que los necesitaría para alguna batalla. Tengo todo conmigo, respondí, sintiendo una resolución crecer dentro de mí. Perfecto. Mientras tratamos la parte burocrática, vaya pensando en un nombre para su negocio, algo que transmita acogida, pero también profesionalismo. Al salir de aquel restaurante, caminé diferente, más erguida, más firme. La profesora jubilada que entró cabizbaja salió como una futura empresaria, con un plan, con una estrategia, con la certeza de que, esta vez, el respeto sería conquistado no solo con amor y lazos de sangre, sino con reglas claras, contratos firmados y valores de mercado. El precio de mi afecto acababa de obtener registro fiscal. En la semana siguiente, me convertí oficialmente en una microempresaria. El refugio de Carmela, hospedaje familiar, con derecho a tarjetas de visita, sello y registro fiscal. B457889-23. Números que memoricé como antes memorizaba fórmulas matemáticas. Números que ahora representaban mi independencia. Marta fue incansable. En tiempo récord consiguió toda la documentación necesaria: registro mercantil, inscripción municipal, licencia de funcionamiento. Como mi barrio era mixto, no hubo problemas con zonificación. La única exigencia del ayuntamiento fue un cartel discreto indicando la actividad comercial. Ahora vamos a la parte más importante, dijo Marta, sentada en la mesa de la cocina de Pilar: el reglamento interno y la tabla de precios. Abrió un portátil y me mostró una hoja de cálculo que había preparado. Investigué otros hospedajes familiares en la región. La tarifa media para habitación compartida está en 120 € por persona. Habitación privada, alrededor de 220 €. Desayuno incluido, añade cerca de 35 €. Uso de áreas comunes como cocina, 40 € más por día. Acceso a lavandería, 25 € por uso. Los números bailaban ante mis ojos. Era extraño poner precio a espacios de mi propia casa, pero también era liberador. Parece caro, comenté, vacilante. En realidad está por debajo del mercado, respondió Marta. Vamos a establecer un precio familia, con 15% de descuento. Aún así, considerando 9 personas, sería un valor considerable. Hizo algunos cálculos rápidos. 9 personas en habitaciones compartidas, con desayuno y uso de áreas comunes, con descuento familiar, daría aproximadamente 1.377 € por día, cerca de 41.310 € por mes. Aquel número me asustó. Era más del doble de mi pensión. Era más de lo que Javier ganaba como gerente administrativo. El objetivo no es realmente cobrar todo ese valor, explicó Marta. Es establecer un parámetro realista para que entiendan el verdadero costo de lo que están haciendo. Cuando perciban que se están apropiando de un bien que generaría esa renta, el mensaje quedará claro. Tenía razón. El objetivo no era el dinero, sino establecer límites. Era mostrar que mi casa, mi espacio, mi tiempo tenían valor. ¿Y en cuanto a las reglas?, pregunté más animada. Vamos a basarnos en la ley de arrendamientos y en las normas de hospedaje, explicó Marta, abriendo otro documento. Aquí está un borrador de reglamento interno. El documento era detallado. Check-in, 14 horas a 18 horas. Check-out, hasta 12 horas. Horario de silencio, 22 horas a 8 horas. Comidas, desayuno, 7 a 9 horas. Otras comidas mediante contratación. Áreas privadas, dormitorio principal, despacho y jardín trasero. Limpieza de habitaciones, responsabilidad de los huéspedes. Limpieza de áreas comunes, incluida en la tarifa daños al patrimonio, cobrados por el valor de mercado. Visitas externas, permitidas solo en la sala, mediante aviso previo. Reservas, mínimo 72 horas de antelación. Estancia máxima, 30 días consecutivos. Pago.
adelantado, semanalmente, cancelaciones, sin reembolso, con menos de 48 horas. Cada ítem fue pensado para recuperar el control de mi espacio. El ítem 10 es especialmente importante, observó Marta. Limita el tiempo de permanencia, impidiendo cualquier alegación de residencia permanente. Miguel, contable recomendado por Marta, se unió a la reunión. A los 50 años, con gafas de montura gruesa, trajo la perspectiva fiscal. Doña Carmela, todo negocio necesita planificación tributaria, explicó abriendo su carpeta. Como autónoma, tendrá obligaciones fiscales reducidas. Me mostró los impuestos mensuales de aproximadamente 67 euros. Explicó sobre la declaración anual, los límites de facturación, 81.000 euros por año, y la emisión de facturas. Lo más importante es mantenerlo todo registrado, enfatizó. Cada huésped debe firmar un contrato. Cada pago debe tener recibo. Cada servicio debe ser documentado. Transparencia total. Aquella palabra, transparencia, resonó en mi mente. ¿Cuántas veces Javier me había dicho que yo no entendía cómo funcionaba el mundo? ¿Que era anticuada para manejar finanzas? Ahora estaría gestionando un negocio, con contabilidad profesional. Tengo una sugerencia, dijo Miguel. Su hijo alega que la casa es parcialmente suya, por ser futura herencia. Para evitar alegaciones futuras, sugiero documentar la transformación del inmueble en bien de familia. ¿Bien de familia? ¿Qué significa? Es un instituto jurídico que protege el inmueble contra embargos y ejecuciones. En su caso, reforzaría que el inmueble es exclusivamente suyo y no un bien familiar común. Marta asintió. Excelente idea, Miguel. Cerraría cualquier brecha legal. Pilar sugirió. Podemos crear un sitio web también. Mi sobrino es diseñador web, con fotos de la casa, las reglas, los precios, totalmente profesional. La idea me asustó al principio. Un sitio web parecía tan definitivo. Pero pronto entendí que era exactamente eso, hacer pública y oficial la nueva situación. Vamos a hacerlo, acordé. Estupendo, dijo Marta. Ahora solo falta decidir cómo volverá a la casa e implementará estos cambios. Esa era la parte más difícil. ¿Cómo volvería a un lugar de donde fui expulsada? Tengo dos opciones, dijo Marta. La vía judicial, con orden de reintegración de posesión, garantizando su retorno inmediato, pero potencialmente traumática para la relación. O la vía negociada, donde yo, como su abogada, agendo una reunión con su hijo y presento la nueva situación profesionalmente. Pensé por unos instantes. La vía judicial sería más garantizada, pero más drástica. La vía negociada daría a Javier la oportunidad de entender. Intentemos la negociada primero, decidí. Quiero dar esa oportunidad a mi hijo. Aquella noche, acostada en la cama de Pilar, reflexioné sobre cómo una profesora jubilada, que siempre vivió para la familia, se vio forzada a transformar el propio hogar en negocio para ser respetada. Cómo el amor, que siempre creí incondicional, ahora necesitaba contratos. El refugio de Carmela estaba a punto de abrir, y su primer cliente sería mi propio hijo. El día de la reunión con Javier, vestí mi mejor conjunto, un traje sastre azul marino que usaba cuando aún daba clases. Me recogí el cabello en un moño firme, me calcé zapatos elegantes. No era solo una madre encontrando a su hijo, era una empresaria presentando un negocio. Marta eligió una cafetería en el centro, territorio neutral. Llegamos 20 minutos antes para organizar los documentos. Contrato social, licencia, reglamento interno, tabla de precios, contratos en blanco. Javier llegó puntualmente, solo, gracias a Dios. Su mirada confusa al verme con una mujer desconocida y documentos era visible. «Mamá, pensé que íbamos a conversar sobre tu regreso a casa. ¿Quién es ella?» «Javier, esta es doctora Marta Torres, abogada especializada en derecho inmobiliario. Está asesorándome en la apertura de mi negocio». «¿Negocio? ¿Qué negocio?», preguntó, aún de pie. «Por favor, siéntate. Voy a explicártelo todo». Durante 40 minutos presenté mi nueva realidad. Mostré el registro fiscal, la licencia, el contrato social de la microempresa. Expliqué reglas, horarios, áreas comunes y privadas. Y, finalmente, la tabla de precios. ¿Esto es algún tipo de broma?, preguntó, incrédulo. ¿Quieres cobrar a tu propia familia? Ya no es solo mi casa, Javier. Es el refugio de Carmela,
establecimiento comercial registrado. Y sí, cobro a todos los huéspedes. El precio familia tiene 15% de descuento. Él se pasó la mano por el pelo, exasperado. Mamá, has perdido la cabeza. Somos familia. La familia no cobra. Respiré hondo y recité la frase ensayada. La familia no cobra, Javier, pero tampoco abusa. Aquello le golpeó como una bofetada. Se quedó en silencio, mirando los documentos, el logo de El Refugio de Carmela, una casa con un corazón dentro. No puedes estar hablando en serio. Nunca hablé tan en serio. Cuando me expulsaste de mi propia casa en el día de mi cumpleaños, después de informarme que ahora era nuestra, cruzaste una línea. Transformaste un hogar en disputa de poder. Ahora estoy formalizando esa realidad. No te expulsé, protestó. Solo sugerí que te tomaras un tiempo en casa de Pilar, después de tomar mis llaves, después de instalar a 9 personas sin mi consentimiento, después de reorganizar mis muebles, usar mi cocina, ocupar mi despacho. Marta se mantenía silenciosa, interviniendo solo cuando Javier intentaba interrumpir. Deje que su madre concluya, por favor, decía con firmeza. ¿Esa es tu decisión final? ¿Transformar nuestra casa en un hotel? Preguntó él, enfatizando el nuestra. Transformar mi casa en hospedaje familiar. Y ustedes son bienvenidos, mediante reserva y pago, como cualquier huésped. Por cierto, tengo aquí el registro actualizado comprobando que la casa es exclusivamente mía. Javier se levantó abruptamente. Te arrepentirás, mamá. La familia es para siempre. Los negocios van y vienen. Estás eligiendo dinero en lugar de tu propio hijo. No, Javier. Estoy eligiendo respeto en lugar de abuso. El dinero es consecuencia. Él salió sin mirar atrás. Marta puso su mano sobre la mía. Fue mejor de lo que esperábamos. Él no amenazó con acción legal. Solo apeló a lo emocional. ¿Y ahora? Pregunté, con el corazón apretado. Ahora volvemos a su casa. Si no aceptan los términos, seguiremos con reintegración de posesión. Pero creo que entenderán que es serio. A la mañana siguiente, volvimos a mi casa, ahora el refugio de Carmela. Carlos, sobrino de Pilar, nos acompañó para instalar carteles y mostrador de recepción. Miguel vino a organizar la parte fiscal. Libro de cuentas, recibos, contratos. El cartel principal, al lado de la puerta, era elegante. El refugio de Carmela, hospedaje familiar, B45789.23. En el vestíbulo, donde había una consola con fotos, ahora había un mostrador con ordenador y libro de registros. Mi despacho, antes invadido por la hermana de Elena, ahora tenía cartel de área restringida y cerradura nueva. Allí estaría la parte empresarial, documentos, registros, contabilidad. En cada habitación, un informativo enmarcado con reglas y precios. En el refrigerador, un cuadro indicando comidas incluidas. En la lavandería, sistema de fichas. Todo profesional, todo impersonal. ¿Cuánto invertimos?, pregunté a Miguel. Aproximadamente 3.870 entre tasas, documentación, mobiliario y sistema. Con honorarios de la doctora Marta, 2.500 euros más. Total, 6.370 euros. ¿Y cuánto tiempo para recuperarlo? Con 9 huéspedes pagantes, menos de una semana. Con menos o con descuento, tal vez 2 semanas. Los números no mienten. Era un buen negocio, aunque nacido del dolor. Cuando terminamos, ya pasaban las 5. No había señal de Javier. Marta sugirió que lo llamara. «Javier, estoy de vuelta en mi casa. Ahora un establecimiento comercial. Están invitados a conocer el refugio de Carmela. Reglas y precios en la entrada». Hubo un silencio prolongado. Después, su voz fría. «Estaremos ahí en 1 hora. Todos nosotros». Llegaron en 2 tandas. Primero Javier, Elena y Pablo, con expresiones cerradas. Después, los otros 6, cargando bolsas como si volvieran de un día normal. Todos se detuvieron, perplejos, al ver la transformación. El mostrador, el cartel comercial, yo detrás del ordenador como recepcionista, Marta al lado con documentos. «Bienvenidos a El Refugio de Carmela», dije formalmente. «Acérquense para conocer nuestras políticas». Javier avanzó, el rostro rojo. «Mamá, basta de esta payasada. Quita estos carteles y vamos a hablar como familia». «No es una payasada», intervino Marta. «Es un establecimiento comercial legal. La señora Carmela está ejerciendo sus derechos de propiedad». Elena miraba incrédula. «Carmela, ¿vas a cobrar a la familia?».
Estoy cobrando a los huéspedes, no a la familia. Todos los que deseen hospedarse aquí siguen las mismas reglas. Distribuí copias del reglamento y precios. Las miradas variaban entre shock, ultraje y, sorprendentemente, en Pablo, algo parecido a admiración. Tarifa de 120 € por persona, 35 € por el desayuno. «Esto es una estafa», exclamó la madre de Elena. «Está por debajo de los precios de la zona, y hay 15% de descuento para familia». El padre de Elena, empresario que siempre me trató con condescendencia, examinó los documentos. Parece todo en orden. Licencias, registro fiscal, regularizado. Si es así como quiere hacerlo, Carmela, respetamos su decisión. Javier miró a su suegro, traicionado. ¿No ve que esto es una locura? Es mi madre, y esta es su casa, legalmente. Si decidió transformarla en negocio, está en su derecho. Nosotros nos vamos a un hotel. Aquellas palabras, su casa, sonaron como música. Validación de un extraño que entendía mejor mis derechos que mi propio hijo. Javier, Elena y Pablo se quedaron. Los otros 6 salieron a buscar sus cosas. En 2 horas, mi casa había reducido de 9 a 3 potenciales huéspedes. Ustedes 3 siguen siendo bienvenidos con las mismas condiciones. Javier rió amargamente. ¿Crees que vamos a pagar para quedarnos en la casa de mi madre? ¿En la casa donde crecí? La elección es tuya, pero las reglas son para todos. Él tomó las llaves del coche. Nos vamos. Ella prefiere transformar nuestra familia en clientes. Pablo, sorprendentemente, no se movió. Papá, yo quiero quedarme. Aquel momento se congeló en el tiempo. Mi nieto, el más joven, fue el primero en aceptar. Pablo, no seas ridículo. Vamos, insistió Javier. No, papá, la abuela tiene razón. Invadimos su casa. Si quiere que sea un negocio ahora, lo respeto. ¿Cuánto es para estudiantes, abuela? Mis ojos se humedecieron, pero mantuve el profesionalismo. 90 €, con desayuno incluido. Puedes usar la mesa del despacho para estudiar. Pablo sacó la cartera, contó algunos billetes y puso 270 € sobre el mostrador. 3 días por adelantado. ¿Puedo hacer el check-in ahora? Javier parecía incrédulo. Pablo, si te quedas, estás eligiendo su lado. No hay lados, papá. Hay respeto. La abuela quiere ser respetada. Elena tiró de Javier. Vamos, déjalo. Mañana vendrá a casa. Mi hijo salió sin despedirse. Elena, en la puerta, se volvió resentida. Te arrepentirás, Carmela. La familia debería estar por encima de los negocios. Cuando nos quedamos solos, una sensación extraña se apoderó de mí. ¿Victoria? ¿Alivio? ¿O una nueva forma de pérdida? Los dejo, dijo Marta. Felicidades, doña Carmela. Fue valiente. Mañana verifico cómo van las cosas. Cuando ella salió, Pablo y yo quedamos en silencio. Entonces él preguntó, ¿y el recibo, abuela empresaria? Sonreí, completé el recibo oficial, lo sellé con el registro fiscal. Él lo guardó en su cartera. Sabes, abuela, ya era hora de que alguien pusiera límites a papá. No puede simplemente tomar lo que es de otros. Gracias por entender, Pablo. Entonces, ¿cuáles son las reglas para el desayuno? Reímos juntos, y por primera vez en semanas sentí que quizás todo saldría bien. No toda la familia se había perdido. A la mañana siguiente, preparé huevos, bacon, pan casero, zumo, café. Con el mismo cariño, pero ahora no era obligación. Era servicio. Servicio pagado, valorado. Pablo bajó puntualmente a las 8:08, como indicaba el reglamento. «Buenos días, doña Carmela», dijo formal. «¿El desayuno está incluido en la tarifa?» «Sí, señor huésped. Está todo incluido. Sírvase a gusto». Mientras comíamos, conversamos sobre sus estudios, amigos, perspectivas. Una conversación normal, pero con nueva dinámica. «Creo que me quedaré aquí un tiempo. La habitación es genial, la comida es buena y quiero apoyar tu negocio». ¿Y tus padres? Entenderán, eventualmente, pero yo entiendo, y eso es lo que importa. Pablo se convirtió en mi primer huésped oficial, mi primer aliado, mi primera validación de que el camino que elegí tenía un propósito, restaurar el respeto, y si para eso necesitaba cobrar por el afecto, que así fuera. La noticia sobre el refugio de Carmela se difundió rápidamente, primero entre vecinos, después amigos, hasta llegar a potenciales huéspedes.
Mi primera cliente externa vino a través de Pilar. Su prima Luisa, de 72 años, necesitaba quedarse en la ciudad una semana para tratamiento médico en el hospital a 2 manzanas de mi casa. Luisa, te va a encantar, dijo Pilar por teléfono. Es limpio, silencioso, con desayuno casero, y Carmela es profesora jubilada como tú. Luisa llegó puntualmente a las 15 horas, horario de check-in. Trajo una maleta pequeña y sus ojos cansados se iluminaron al ver el ambiente. «¡Qué lugar tan encantador!», comentó, firmando el contrato. «Mucho más acogedor que un hotel». Mostré la habitación, ahora habitación de los tulipanes, el baño, las áreas comunes. Expliqué reglas, horarios, entregué llave y contraseña de Wi-Fi. Y este es el valor de la tarifa. Como es recomendación de Pilar, descuento del 10%. Luisa no dudó. Contó 1.200 euros en billetes. 6 días con desayuno, ya con descuento. Prefiero pagar por adelantado. Me gusta la transparencia en los negocios. Emití el recibo oficial con sello del registro fiscal y ella sonrió. Todo muy organizado. Felicidades por su emprendimiento. Aquella primera transacción comercial genuina fue un hito. No estaba hospedando por obligación, sino por contrato. Era comercio. Era respeto. Durante la semana, Pablo y Luisa compartieron la mesa del desayuno. Mi nieto, de vacaciones, hacía compañía a la señora mientras esperaba sus consultas. El viernes, Pablo me dio una camiseta blanca con el logo de El Refugio de Carmela, la casita con corazón que habíamos diseñado. Pedí a un amigo diseñador que hiciera el logo profesional, explicó, para que lo uses como uniforme. El gesto me emocionó. Era validación. Era mi propio nieto confirmando mi elección. El domingo, cuando Luisa hizo el checkout, dejó su tarjeta y un jarrón de violetas. Fue el mejor hospedaje que he tenido. Lo recomendaré a todas mis amigas. Has creado algo especial aquí. Aquella tarde recibí 3 llamadas, 2 amigas de Luisa y una colega de Pilar, todas queriendo información. El teléfono comercial empezaba a sonar. Pablo observaba con interés. Abuela, necesitas un sitio web e Instagram. ¿Puedo creártelos? El mundo digital me asustaba, pero entendía su importancia. ¿Entiendes de estas cosas? Claro, hago curso de diseño, puedo crear todo, sacar fotos de las habitaciones, hacer una página profesional. Y sin cobrar, como regalo. En la segunda semana, mientras Pablo creaba mi presencia online, recibí 2 huéspedes más. Una pareja de Sevilla, amigos de Luisa, que vinieron para una boda. Mi rutina se adaptó rápidamente. Me despertaba a las 6 horas para el desayuno. De 9 a 12 limpieza y lavandería. Por la tarde, administración, contabilidad, reservas, compras. Las noches eran libres. Al final del primer mes, analicé los números con Miguel. 17 días pagados, incluyendo los de Pablo. Facturación de 3.740 euros. Costos de 1.250 euros. Beneficio neto de 2.490 euros. Era un valor modesto, pero representaba más que dinero. Representaba independencia. Control. A este ritmo, la inversión inicial será recuperada en menos de 3 meses, dijo Miguel. Excelente para un negocio nuevo. Aquella noche, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado en un mes. De profesora jubilada a empresaria. De víctima a protagonista. De expulsada a controladora de quién entraba en mi casa. Tomé el cristal de amatista, mi primer regalo de cliente, y lo coloqué en la mesita. Estaba empezando una colección de objetos símbolo. El cristal, la camiseta con logo, el primer libro de reservas. El teléfono comercial sonó. Era Javier. Mamá, necesitamos hablar sobre esta situación. Claro, hijo. El refugio de Carmela está abierto para reservas todos los días, de 9 a 18 horas. Su respiración pesada demostraba frustración. No como cliente, como tu hijo. Siempre serás mi hijo, Javier. Y siempre tendrás 15% de descuento en las tarifas. Javier apareció al día siguiente, solo. Vestía su mejor traje, como si viniera a una reunión de negocios. De cierta forma, era exactamente eso. Lo recibí en la sala, área de convivencia, donde 2 señoras huéspedes tomaban té. Miraron con curiosidad al hombre tenso que entraba. ¿Podemos hablar en privado?, pidió. Lo llevé a mi despacho, ahora con placa de administración en la puerta. Nos sentamos frente a frente,
como negociadores. Mamá, esto ha ido demasiado lejos, comenzó. Esta historia del hotel está afectando a nuestra familia. Pablo se niega a volver a casa. Dice que es tu huésped oficial ahora. Él ha pagado por ello, respondí calmadamente. Está al día con las tarifas y sigue todas las normas. Javier se pasó la mano por el cabello, gesto que hacía desde niño cuando estaba contrariado. ¿No ves lo bizarro que es esto? ¿Cobrar a tu propio nieto por quedarse en tu casa? No, Javier. Bizarro fue que me expulsaras de mi propia casa. Bizarro fue creer que tenías derechos sobre una propiedad que no es tuya. Bajó los ojos. Era la primera vez que veía un rastro de vergüenza en él. No fue exactamente así. Fue exactamente así, corté. Y ahora tenemos una nueva realidad. Eres bienvenido para visitar durante el horario comercial. Oh, si quieres quedarte, las tarifas están en la entrada. Javier sacó del bolsillo un sobre. Tengo una propuesta. Dentro, un contrato de compraventa de mi casa. Valor, 380.000 euros, muy por debajo del mercado. Quiero comprar tu casa, dijo. Puedes mudarte a un apartamento más pequeño, más adecuado para tu edad. Todos salimos ganando. Aquello era un insulto disfrazado de propuesta. Querían quitarme mi casa y mi negocio de una sola vez. No está en venta, respondí, devolviendo el sobre. El refugio de Carmela es un emprendimiento en crecimiento. De hecho, estoy considerando expandirme al terreno de al lado. Era un farol, claro, pero su rostro mostró preocupación genuina. Por primera vez, tenía el control de la conversación. Mamá, por favor, esto no eres tú. Eres profesora, no empresaria. Estás siendo manipulada por esa abogada y por Pablo. Vuelve a tu vida normal. Mi vida normal terminó el día que gritaste, tu casa ahora es nuestra, y me expulsaste. Ahora tengo una nueva vida, una que me da placer y respeto. Se levantó frustrado. Esto no ha terminado. Consultaré a un abogado. Tengo derechos sobre esta casa. No, Javier, no los tienes, pero siempre tendrás derecho al 15% de descuento en las tarifas. Cuando salió, percibí dos cosas. Mis manos temblaban, pero mi voz permaneció firme todo el tiempo. En la semana siguiente, ocurrieron 3 eventos significativos. Primero, el sitio web e Instagram de El Refugio de Carmela fueron lanzados, con fotos profesionales hechas por Pablo y textos cálidos sobre hospitalidad familiar con la seguridad de reglas claras. Segundo, Luisa volvió con 2 amigas para un fin de semana cultural en la ciudad, ocupando todas las habitaciones disponibles. Tercero, recibí una notificación extrajudicial del abogado de Javier, alegando derechos hereditarios anticipados sobre mi casa. Marta sonrió al leer el documento. Esto no tiene fundamento jurídico. Nadie tiene derechos sobre herencia de persona viva. Responderemos adecuadamente. La respuesta fue una contranotificación acusando a Javier de intento de despojo posesorio y amenazando con proceso por daños morales si proseguía. Al final del segundo mes, Miguel presentó números aún mejores. 28 días, facturación de 6.160 euros, costos de 1.880 euros, beneficio neto de 4.280 euros. Si sigue así, en 6 meses podrá considerar reformas para añadir una habitación más, sugirió. Pablo, ahora mi asistente administrativo no remunerado, comenzó a recibir reservas a través de Instagram. Abuela, una señora de Madrid vio nuestro perfil y quiere quedarse 3 días el mes que viene. Y hay una pareja de Barcelona para la semana del festivo. Nos estamos haciendo famosos. No era fama, sino reconocimiento. Mi pequeño negocio estaba creciendo, atrayendo personas que no me conocían, que venían solo por la calidad del servicio. El refugio de Carmela ya no era solo una respuesta al abuso familiar. Era un emprendimiento legítimo. Una tarde, Elena apareció sola. Su expresión era menos hostil, más cansada. «Carmela, ¿podemos hablar?» Sobre Pablo. Ofrecí café en el área de convivencia. Parecía incómoda con las 2 señoras que jugaban a las cartas en la mesa de al lado, pero aceptó. Pablo se niega a volver a casa. Dice que está aprendiendo sobre emprendimiento contigo. Ya hace casi 2 meses. Es un excelente huésped y ha ayudado mucho con la parte digital del negocio. Pero tiene que volver a clases. El semestre empieza la semana que viene. Puede continuar aquí e ir a la escuela normalmente. La elección es suya. Elena suspiró. Javier está furioso. Dice que estás volviendo al hijo contra él. Nunca hablé mal del padre a Pablo.
Él saca sus propias conclusiones. Nuestra conversación fue interrumpida cuando Pablo llegó, animado. «Abuela, conseguí nuestra primera reserva internacional. Una pareja de argentinos vio nuestra web y se quedará una semana el próximo mes». Sus ojos brillaban con el entusiasmo de quien descubrió una vocación. Elena observaba, sorprendida con su transformación. El tercer mes comenzó con una sorpresa, la visita de un inspector del ayuntamiento. «Recibimos una denuncia sobre establecimiento irregular», explicó, mostrando su identificación. «Necesito verificar su documentación». Reconocí la mano de Javier inmediatamente. Intentaba intimidarme por la burocracia. Calmadamente presenté todos los documentos: licencia, registro fiscal, registro turístico, licencia sanitaria. El inspector examinó todo con atención. «Está todo en orden», concluyó sorprendido. «Raramente veo pequeños establecimientos tan bien regularizados». Antes de salir, comentó: «Quien hizo la denuncia recibirá notificación informando que el establecimiento está regular. Procedimiento estándar». Imaginé el rostro de Javier recibiendo la notificación y sonreí. Continuaré con la traducción. Lamento las interrupciones previas. Pronto surgieron quejas de vecinos sobre exceso de movimiento. Nuevamente, la mano de Javier era visible. Marta sugirió: «Invita a los vecinos a un café especial en el refugio». Preparé invitaciones personalizadas para los 8 vecinos más cercanos. El domingo, 6 asistieron, curiosos por conocer la posada de doña Carmela. Serví pastel casero, café, tés. Mostré las habitaciones, expliqué el funcionamiento, presenté el libro de visitas con elogios. Cada uno recibió un vale de experiencia gratuita para recomendar a un amigo. «Prefiero tener a los vecinos como aliados», expliqué, «y prometo mantener el refugio pequeño y discreto». La estrategia funcionó. Al día siguiente, doña Mercedes trajo panes caseros para sus huéspedes. El vecino de enfrente ofreció jardinería con descuento para la posada más encantadora de la calle. Las quejas cesaron. En su lugar surgieron recomendaciones. El primer huésped recomendado por vecinos fue el cuñado del señor Ramón, que venía para consulta médica. Pablo creó una promoción: Refugio Salud, 20% de descuento para pacientes en tratamiento. Pronto teníamos una clientela constante de personas que venían para consultas. Su habitación permanecía fija, incluso habiendo vuelto a clases. Por la noche, compartía ideas de marketing y mejoras. «Abuela, deberíamos ofrecer transporte del aeropuerto y comidas además del desayuno». Implementamos sus sugerencias gradualmente. Contratamos a Francisco, conductor jubilado, para traslados. Creamos un menú de cenas caseras bajo pedido. Al final del tercer mes, Miguel presentó el balance. Facturación, 19.870 euros. Costos, 6.420 euros. Beneficio, 13.450 euros. La inversión está pagada, con margen del 67,6%. Excelente para cualquier estándar. Aquella noche, recibí un mensaje inesperado. Elena preguntando si podría hospedarse. «Necesito tiempo. Las cosas no están bien entre Javier y yo. ¿Puedo reservar la habitación pequeña?». Respondí profesionalmente: «Claro, tenemos disponibilidad. Valor para familiares, 102 euros con desayuno. ¿Por cuántas noches?». 3 inicialmente, quizás más dependiendo de todo. Reserva confirmada. Check-in a partir de las 14 horas mañana. Bienvenida al refugio. Mi nuera, huyendo de mi hijo, buscaba cobijo en mi negocio. La ironía no se me escapó. Elena llegó puntualmente, con una maleta y ojos enrojecidos. La recibimos profesionalmente. Formulario, reglas, llave, contraseña. «Gracias por recibirme tan normal», dijo tras el check-in. Pensé que sería extraño. «No es extraño, Elena. Es un negocio. Aquí tratamos a todos con el mismo respeto». Aquella palabra, respeto, hizo que sus ojos se humedecieran. «Es eso lo que falta en casa», susurró. «Respeto». Los 3 días de Elena se transformaron en una semana. Después, 2. Trabajaba remotamente durante el día y por la noche cenaba con nosotros. Gradualmente, compartió lo que ocurría en su matrimonio. Desde que volvimos a nuestra casa, Javier cambió. Está obsesionado con la idea de recuperar esta casa, de probar que estás equivocada. Es como si se hubiera convertido en una cuestión de honor para él. Durante su estancia, Javier llamó varias veces, primero exigiendo que volviera,
Después, implorando. Elena se mantuvo firme, pidiendo espacio. Nunca imaginé que me quedaría como huésped en casa de mi suegra, pagando tarifa, pero extrañamente, es el lugar más respetuoso donde he estado en años. Al 10º día, Javier apareció. No como visitante, sino como cliente. «Quiero hospedarme», anunció, colocando su maleta en el mostrador. «¿Cuánto es la tarifa?». Mantuve el profesionalismo. 102 € para familiares, con desayuno incluido. Necesitamos el pago anticipado y firma en el contrato. Sacó la cartera, contó el dinero, firmó el contrato sin leer. «Elena está en la habitación pequeña, ¿cierto? Quiero la habitación de al lado. Lo siento, pero la habitación adyacente está ocupada por otro huésped. Tenemos disponible solo la habitación del fondo». Su rostro mostró frustración, pero aceptó. En los días siguientes, presencié algo inesperado. Javier y Elena conversando civilizadamente en el área de convivencia, tomando café juntos, caminando por el jardín. Sin gritos, sin acusaciones, solo diálogo. Una tarde, Javier me buscó en el despacho. «Mamá, necesito reconocer algo. Lo que hiciste, transformar la casa en negocio, fue inteligente y valiente». Aquellas palabras me pillaron desprevenida. «Desde que estoy hospedado aquí, entendí algo importante», continuó. «Cuando pago por la estancia, trato el espacio diferente, con más cuidado, más conciencia». Asentí, dejándole continuar. «Elena y yo decidimos hacer terapia de pareja, y buscaremos nuestra propia casa, una que sea realmente nuestra, comprada con nuestro dinero. Me alegra esa decisión, Javier. Y quiero pedirte disculpas por haberte expulsado, por creer que tenía derechos sobre tu propiedad, por no darme cuenta de que estaba siendo abusivo». Las palabras que esperé por meses finalmente llegaron. Sin drama, sin gran escena, solo reconocimiento sincero. «Gracias por reconocerlo, hijo. Tengo una propuesta de negocios», dijo, sorprendiéndome. «Quiero invertir en el refugio de Carmela». Expliqué que el negocio iba bien, que no necesitaba inversores. «No es solo por el dinero», insistió. «Es para formar parte de esto, para apoyar lo que has construido. Tal vez expandir a la casa de al lado, que está en venta». Por primera vez en meses, vi a mi hijo nuevamente. No al hombre arrogante que me expulsó, sino al Javier entusiasta que conocía bien. «Consideraremos esa posibilidad», respondí, manteniendo la postura de empresaria. «Programaremos una reunión formal para discutir propuestas». Al final de aquel mes, Miguel presentó un balance impresionante. Beneficio neto de 780 €, un aumento del 35% respecto al mes anterior. «El boca a boca está funcionando», explicó, «y las evaluaciones online son excelentes. 4,9 estrellas en todas las plataformas». Hice un balance personal también. En 4 meses, pasé de víctima a emprendedora exitosa, de expulsada a propietaria respetada. Recuperé no solo mi casa, sino mi dignidad. Pablo seguía viviendo en el refugio, ahora con un acuerdo formal. Hospedaje a cambio de servicios administrativos. Elena volvió a casa con Javier, pero visitaba regularmente, trayendo plantas para el jardín. Finalmente, me di cuenta de que había transformado una tragedia familiar en un modelo de negocio. Había encontrado el precio justo para el respeto que merecía. Y, irónicamente, fue cobrando por mi afecto como reconquisté el amor genuino de mi familia. Mi cristal de amatista ahora estaba en el mostrador de recepción, junto con otros regalos de huéspedes satisfechos. Una colección de pequeños trofeos, recordándome que a los 67 años no solo sobreviví al abuso familiar, prosperé a partir de él. Un año después, el refugio de Carmela celebró su primer aniversario con una pequeña fiesta para huéspedes, vecinos y familia. El patio, antes solo un jardín personal, ahora albergaba mesas decoradas con flores, un pequeño buffet y una placa conmemorativa. La expansión que Javier sugirió ocurrió de forma moderada. No compramos la casa vecina, pero alquilamos el anexo trasero, añadiendo 2 habitaciones a nuestro negocio. Ahora teníamos capacidad para acomodar hasta 8 huéspedes simultáneamente, lo que consideraba ideal, suficientemente grande para ser rentable, suficientemente pequeño para mantener la atención personalizada. Javier y yo establecimos una asociación formal. Invirtió 25.000 € para las reformas del anexo
y se convirtió en socio minoritario, con 20% del negocio. La administración seguía exclusivamente mía, pero sus ideas de marketing y expansión fueron valiosas. Pablo, ahora con 16 años, estaba oficialmente registrado como aprendiz, recibiendo un pequeño salario por su trabajo con redes sociales y atención a los huéspedes. Planeaba estudiar hostelería y turismo en la universidad, una elección de carrera inspirada por la experiencia en el refugio. La facturación mensual se había estabilizado en torno a 12,000 €, generando beneficio neto consistente de aproximadamente 7.800 €. No era una fortuna, pero proporcionaba confort financiero y, más importante, independencia. ¿Quién imaginaría que a los 68 años me convertiría en una empresaria exitosa?, comenté con Pilar durante la fiesta. Yo lo imaginaría, respondió ella sonriendo. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti. Solo necesitaste un empujón, desafortunadamente, un empujón doloroso, para descubrirla. Miré alrededor y vi lo que habíamos construido. No solo un negocio, sino un nuevo modelo familiar. Javier y Elena conversando amigablemente con los vecinos. Pablo explicando orgullosamente el sistema de reservas a un huésped curioso. Miguel, nuestro contable, brindando con Marta al éxito financiero del emprendimiento. Mi pequeño negocio nacido del dolor había crecido, madurado y finalmente curado las heridas que lo originaron. A veces pienso en qué habría ocurrido si Javier nunca hubiera dicho aquellas palabras, si nunca me hubiera expulsado de casa. Probablemente estaría aún viviendo una vida cómoda, pero pasiva, siendo la madre, la abuela, la suegra, roles definidos por otros, no por mí. Aquella noche, tras la fiesta, hice un ritual particular. Tomé el cristal de amatista, mi primer trofeo, y lo coloqué en el centro de la mesa del salón. A su alrededor, dispuse los símbolos de mi jornada. La primera camiseta con el logo, el primer recibo emitido, la placa de inauguración, la llave del anexo. El afecto tiene precio, dije en voz alta, para mí misma, y el respeto también. A la mañana siguiente, al preparar el desayuno para los huéspedes, descubrí un sobre bajo la puerta del despacho. Dentro, una carta de Javier. Querida mamá, gracias por enseñarme la lección más importante de mi vida adulta, que el respeto no es automático, incluso en la familia, que los límites son necesarios, incluso entre personas que se aman, que la dignidad tiene valor, a veces, literal. Pido disculpas por haber sido necesario llegar a este punto, por haber sido preciso transformar amor en negocio para que yo entendiera su verdadero valor. Hoy, nuestra familia está más fuerte porque aprendimos que el respeto es la base de cualquier relación, sea familiar o comercial. Y aunque parezca extraño decirlo, agradezco que pusieras precio a tu afecto, porque fue así como descubrí su valor inestimable. Con amor y respeto, ahora genuinos, Javier, guardé la carta en el cajón donde mantenía los documentos más importantes del negocio. No era solo una reconciliación familiar, era el reconocimiento final de que mi decisión había sido correcta. El refugio de Carmela continuaría creciendo, evolucionando, tal vez un día transformándose en algo mayor. Pero su propósito fundamental permanecería el mismo, un recordatorio constante de que amor sin respeto es solo abuso disfrazado, y que a veces, paradójicamente, es necesario cobrar por el afecto para recibirlo de forma genuina. En el mostrador de recepción, la placa con nuestra filosofía lo resumía todo. El refugio de Carmela, donde el respeto no es opcional, es contractual.